Este mes nosotros hemos estado hablando sobre la serie Incambiable, cosas que no cambian. El domingo pasado conocimos de la esencia de Dios, conocimos la naturaleza de Dios, gracias a la prédica que nos compartía el hermano Eric. Y pues nosotros vemos y pudimos darnos cuenta de ese Dios que nosotros tenemos. Pero yo creo de que ese Dios, así como es un Dios que no cambia, también su palabra es una que tampoco cambia. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, esta tarde nosotros vamos a hablar sobre las verdades que no cambian. Y es que la palabra del Señor está llena de verdades, hermanos, para cada uno de nosotros, que son verdades absolutas. Muchas veces nosotros hemos escuchado que alguien, y más aquellos que cuando andan enamorando, ¿verdad?, son buenos para decir cosas que parecen verdad, pero luego los desilusionan y nos damos cuenta de que aquella verdad pues era más labia, como dicen. Pero hay verdades que no cambian, y yo creo que el Señor quiere esta tarde hablarnos fundamentalmente de dos que determinan el hecho de que cada uno de nosotros pueda adquirir o pueda apropiarse de todas las verdades que están en su palabra. Yo no sé a cuántos les gusta ver películas acá. Amén, dos. Los otros novelas es que les gusta ver. Las películas, hermanos, tienen un trama, tienen un desarrollo, y yo creo que a todos nos gustan las películas que tienen un final feliz, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros vemos una película que termina de una forma trágica, hasta cierto punto nosotros decimos, ay, pero es que el protagonista no merecía terminar así. Yo creo de que eso es algo que se ve en la ficción, ve en la televisión, se ve en la pantalla, pero no está lejos de nuestras realidades. Cada uno de nosotros está en esta tierra forjando su propio destino. Cada uno de nosotros, dice un dicho, somos el arquitecto de nuestra vida. Entonces nosotros somos personas que vamos a tomar decisiones que van a marcar el destino al cual nosotros vamos a llegar. Y esas son las dos verdades que no cambian en la palabra de Dios, y las verdades fundamentales que nos hacen adquirir el resto de las verdades que están en su palabra. Es por eso que esta tarde vamos a hablar sobre las verdades que no cambian. Y es que nosotros vivimos en un mundo de decisión tras decisión. Usted no me dejará mentir, cada uno de nosotros, y lo digo con certeza, cada uno de los que estamos acá, abrimos nuestros ojos y tomamos la decisión, ¿me levanto o no me levanto? Pero yo sé que todos decidimos, me levanto porque aquí están, ¿verdad? Obvio, dijo aquel elemental, querido Watson. Pero la siguiente decisión que nosotros tomamos es, ¿me baño o no me baño? Unos tomaron la segunda. Posteriormente decimos, ¿qué ropa me pongo? Y muchas veces, no eche la mirada para los lados, vemos aquellas personas, aquellos hermanos que vienen con la combinación de la caja fuerte, ¿verdad? Que solamente ellos saben la combinación, nosotros queremos descifrarla, pero no la conocemos. Pero aún así, son decisiones que nosotros tomamos. Luego, al transcurso del día, mire, yo que como, que no como, como saludable, como chatarra, en el trabajo hago lo que me corresponde hacer, no lo hago. La vida está llena de un montón de decisiones. Al llegar a nuestra casa, nosotros podemos decir, ¿oro o no oro? ¿Le agradezco a Dios por este día o estoy demasiado cansado para hacerlo? Pero realmente, hermanos, nosotros vivimos en un mundo que tenemos que tomar decisión tras decisión cada segundo de nuestra vida. Las decisiones son nuestras. Y la palabra del Señor nos enseña dos verdades con las cuales esta tarde quisiera compartirlas con ustedes para que cada uno de ustedes pueda elegir la decisión que más bien le parezca.
La palabra del Señor en el verso 23 del libro de Romanos capítulo 6 dice esta verdad: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hay dos caminos, y eso es algo que no podemos ignorar, y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que tener claro, y es que el pecado nos lleva a la muerte, mas Cristo nos lleva a la vida eterna. Y es entonces cuando nosotros como seres humanos tenemos que tomar la decisión qué camino nosotros tenemos que seguir. Yo creo que muchas veces nos ha pasado de que cuando retornamos del trabajo o cuando nos vamos a dirigir a algún lugar, creo que nosotros lo que hacemos es poner el GPS, ¿verdad? Y ahí le dice la ruta más corta, la ruta más rápida, la ruta esta. Pero la cuestión es que nos da sugerencias para eso. La palabra del Señor nos enseña desde un principio que hay dos caminos, pero hay una sola decisión para cada uno de nosotros. La palabra del Señor desde el principio comienza en el libro de Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, y dice: pero claramente les dijo: puedes comer de todo árbol que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Desde un principio, Dios está interesado en mostrarle al ser humano que hay dos caminos. Y Él, como Él nos creó y nos creó con amor, y el amor involucra libertad, Él nos da esa libertad para que cada uno de nosotros sea el que toma la decisión de qué rumbo vamos a tomar. Yo creo que en el corazón de Dios estaba decirle: hijo, mira, te he creado, te he formado, he hecho todo esto para ti. Puedes disfrutar de todo eso, pero no comas de este árbol, porque ese día tú vas a morir. Yo creo de que el deseo del Señor era decirle: hijo, mi deseo es que tú vivas para siempre, pero es tu decisión el que tú puedes elegir qué camino vas a tomar. Y es que muchas veces hemos tomado nosotros decisiones en las cuales llega un momento en que nosotros decimos o nos lamentamos diciendo: oh, pero es que yo me equivoqué, pero es que yo tomé esta decisión y ahora pues estoy sufriendo las consecuencias. Le llamamos de esa manera, pero en realidad tal vez la forma más correcta de decirlo es: pequé delante del Señor y ahora estoy atravesando esto. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte y miseria y destrucción en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos sentimos de esa manera, qué bueno, porque hay un día como hoy donde Dios te presenta los dos caminos, pero también por si algún motivo hemos fallado, hemos errado, hemos caminado por sendas que no deberíamos de ir, la gracia de Dios está aquí disponible para darte la restauración que tú necesitas en tu vida. Solamente hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma. Y probablemente un día nos encontremos por ahí, si eso es así, ¿no? Nos vamos a ver allá por Roma. Pero realmente, para llegar al Padre, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora se te presenta ese camino, el camino que debemos de tomar para tener un destino, un final como el que el Padre planeó desde el principio para cada uno de nosotros. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder escoger y tomar una decisión en nuestra vida que va a marcar el rumbo no solamente de nosotros, sino que de nuestras generaciones también. Pero sucede algo, que en este camino no hay términos medios. Término medio es algo que nomás solamente nosotros decimos cuando vamos al restaurante y nos van a poner aquel steak y usted le dice: lo quiero en término medio. En los caminos del Señor no existe eso. En los caminos del Señor
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos ver que el Señor nos dice: está este camino de la vida y está el camino de la muerte. Y quisiera leer un verso conocidísimo, tal vez el más famoso que podrá existir, y es Juan 3:16. Dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que en mí crea no muera, sino que tenga vida eterna. Una vez más vemos esos dos caminos. Dice: de tal manera fue el amor que Dios tuvo para con nosotros, que entregó a su único hijo para que muriese por nosotros. Dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda. Perderse es un camino, sino que tenga la vida eterna, que es la alternativa que el Señor te está dando esta mañana. Dios es radical en este sentido. Nosotros muchas veces, como seres humanos, somos personas que decimos: voy a vivir la vida y la voy a vivir a mi manera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que hay cosas que nos parecen buenas, pero que por sí son malas. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón, y muchas veces cuando nosotros nos movemos por emociones, nosotros podemos tomar malas decisiones también. Dice la palabra del Señor en lo radical que la palabra es en este sentido de que no podemos estar en un lado y en otro. Dice: o están conmigo o están contra mí, dice el Señor. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. De una misma fuente, dice, no pueden brotar dos aguas, una dulce y una salada. No podemos amar a dos señores, pues ciertamente amaremos a uno y aborreceremos al otro. Así es el Señor, así es de radical: o somos una cosa o somos otra. Pero el ser humano se ha acomodado a ser de una manera en un lugar y a ser de otra en otra. Ya parecemos esos camaleones que nos adecuamos a los colores, a las circunstancias, a las relaciones, a las amistades en un sitio, pero aquí en la iglesia somos personas bendecidas. Hay muchas personas allá afuera, hermano, amando a Dios a su manera, pero lastimosamente en la iglesia hay muchas personas amando al mundo en secreto también. Y eso es algo que Dios no permite ni acepta, porque Dios no puede ser burlado. Dios es tan radical en esto que cuando nosotros hemos conocido de Él y volvemos a practicar el pecado, volvemos a volver atrás a esa vida que nosotros antes teníamos, la palabra del Señor nos dice que somos como el perro que vuelve a su vómito, o como la cerda recién lavada vuelve y se revuelca en el lodo cenagoso. Es la palabra de Dios que dice eso, porque Dios es celoso, porque Dios es un Dios bueno, porque Dios es un Dios que tiene pensamientos de bien para ti, porque Él planeó desde un principio una eternidad para que tú puedas gozar y ser heredero de ella. Y lastimosamente el enemigo viene y transgiversa todas estas cosas para robarte la bendición que tú tienes para Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, versos 32 al 34. Es otra verdad que nosotros vamos a tener que enfrentar. Dice: gente de todos los países se presentará delante de mí. Apartaré a los malos de los buenos, como el pastor aparta a las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el Rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Eso, hermanos, es algo que nosotros no podemos evitar. Un día estaremos delante del Rey, estaremos delante del Padre, y comenzará Él, dice, a separar los buenos de los malos. Comenzará Él a poner a los malos, a los buenos a la derecha y a los malos a la izquierda. No se me le entienda esto que yo estoy señalando a la derecha y a la izquierda. Es capaz se me mueven el otro domingo para el otro lado, diciendo los de la izquierda, pues no tenemos parte en el reino. No, dice la palabra que Él va a dar el merecido por cada una de las acciones que nosotros estamos tomando. Pero Él dice: mi Padre los ha bendecido. Mi Padre preparó un reino para ustedes desde antes de la creación del mundo.
Ese es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Ese es el plan que Dios quiere que nosotros tomemos. Ese es el plan que Dios quiere que nosotros sepamos que tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué Él lo tiene para nosotros, hermano? Porque nosotros somos especial para Dios. Su palabra dice que somos nación santa, linaje escogido, somos el pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros representa. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa identidad, nosotros podemos decir, así como el salmista decía: tú me guardas como la niña de tus ojos. ¿Cuántos nosotros hemos escuchado y hemos oído decir: somos la niña de los ojos de Dios? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? Que somos esa parte tan pequeña en los ojos del Señor que no va a permitir que nadie te toque. Cuando el enemigo venga contra ti, entonces Él va a apartar y te va a evitar para que tú vengas y sufras las tentaciones de Él. Dice que sobre ti las alas te cubrirán y te protegerán del ataque de los enemigos. Yo no sé, pero el enemigo se ha empeñado en levantarse contra ti sobre tu casa, pero yo conozco un Dios que nos guarda. Yo creo que hemos escuchado y hemos oído que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero yo conozco un Dios que sabe tapar la boca de los leones. Es aquel que enmudece, es aquel que cierra las tapas para que la destrucción no llegue a tu casa. Pero es necesario que nosotros entendamos que somos especiales para Dios, que nosotros somos la creación perfecta de Él, que en los planes de Él siempre estuvo que el ser humano estuviera cerca de su presencia y que no se apartara. Lastimosamente, por las decisiones que tomaron Adán en un principio bajo la influencia del enemigo, pues hubo una separación de Dios y el hombre. Pero Dios siempre ha estado interesado en acercar, en reconciliar a las personas con Él nuevamente. Es por eso que dice la palabra que Él mandó a su único hijo para que fuera el medio por el cual nosotros pudiéramos acercarnos nuevamente a Él. Y es que las opciones siempre están, siempre la bendición o la maldición está presentada para cada uno de nosotros, para que seamos nosotros quienes determinamos y escogemos qué es lo que nosotros vamos a seguir. La palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 30 versos 15 y 19 dice: hoy deben de elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a los dioses, a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Hermanos, Dios está interesado siempre en presentarnos esos dos caminos. Él nos aconseja y dice: escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, para que nosotros podamos ser bendecidos y también nuestras generaciones, porque la decisión que nosotros hoy tomamos, nosotros la transferimos a ellos también. Cuando hablamos de bendición y cuando hablamos de maldición, la palabra del Señor dice que la maldición alcanza y visita hasta la 4ª generación de nosotros. Mas sin embargo, la bendición de Dios dice que alcanza hasta las 1000 generaciones. Cuando nosotros cantamos, hermanos, una alabanza como la que entonábamos el día de hoy, esa es más que una linda canción y es más que una linda letra. Es palabra profética que tú estás declarando sobre tu familia, sobre tus hijos. Es algo que cuando lo cantas, cuando lo haces con discernimiento, cuando lo haces con ese entendimiento, la palabra de Dios, la bendición de Él fluye a través de ti para bendecir tus hijos, tus nietos y todas tus generaciones. Nosotros tenemos que saber que somos las personas llamadas a poder transmitir eso de generación en generación. Y eso me llama la atención porque cuando se nos presenta escoger entre la bendición y la maldición,
Claro, yo creo que muchas veces nosotros hemos dicho, cuando se nos pregunta ¿qué es lo más importante para ti en este mundo? Creo que la respuesta más famosa es mi familia. Pero ¿qué nosotros hacemos por nuestra familia? ¿Qué nosotros estamos haciendo para poder instruirlos a ellos en el camino de la vida y evitarles que caminen por el camino de la muerte? En el libro de Josué, capítulo 24, versos 15 y 17, dice la palabra del Señor: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo, dijo Josué, hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. El pueblo respondió: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Dios puso libertad a nuestros antepasados. Dios libró de esclavitud de Egipto. Sabemos de los milagros que Él hizo y cómo nos protegió al pasar por muchas naciones hasta llegar aquí. Cuando Josué viene y presenta esto al pueblo, él viene y les dice: ustedes son los que van a tomar la decisión. Yo no puedo hacerlo por ustedes, pero él les dice: mi casa y yo sí vamos a servir al Señor. Esa es la decisión que como hombres y como mujeres debemos de tomar. Yo creo que ahora no debemos ver con menosprecio o ver como algo poco la oportunidad que nosotros tenemos como casa, como iglesia, el que Dios pueda traer a estos hombres de Dios para poder impartirnos y darnos un consejo que hable sobre el legado que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos. Muchas veces nos preocupamos por lo que material que nosotros le vamos a dar. Muchas veces nos esforzamos y decimos: voy a trabajar duro para poder que a mi hijo no le falte nada, y terminamos faltándole nosotros a ellos. Yo creo que cuando nosotros entendemos la importancia de que no es lo material, sino que el legado espiritual que nosotros debemos dejar sobre nuestros hijos, nosotros somos personas que nos vamos a parar firmes y poder tomar la misma decisión que Josué dijo: mi casa y yo le serviremos al Señor. Hermanos, no podré tener tal vez la familia no perfecta, pero si algo yo he hecho con mi esposa es tomar esa decisión. Es poder instruir a nuestros hijos y decirle al Señor: mi casa y yo te vamos a servir. Tengo la bendición que mi esposa está sirviendo junto conmigo. Tengo la bendición de que ella está encargada ahí en el área de los niños. Está involucrada en el servicio, en el ministerio. Estamos trabajando juntos, hombro a hombro, porque sabemos el Dios que nosotros conocemos. Y eso ha hecho que nuestros hijos, uno de 11 años y el otro de 15, también estén sirviendo ya en esta casa. Uno sirve en sonido, el otro sirve en alabanza, también en Kitlan, y se está preparando para poder ser maestro para los jovencitos de Iglesia Templo también. Yo creo, hermanos, de que eso es algo que nosotros como padres debemos hacer. Conozco muchas familias también que sus hijos están involucrados, y no crea que nosotros les imponemos algo, no crea que nosotros los forzamos a algo. Los hijos están viendo el ejemplo de sus padres, porque no hay mejor ejemplo que nosotros podamos dar que poder mostrar el amor, el servicio a ese Dios que nosotros tenemos. Es ilógico el poder decirle a nuestros hijos: haz esto, haz lo otro, cuando no están viendo el ejemplo en nosotros. No podemos nunca pedirle algo a nuestros hijos cuando nosotros no lo estamos haciendo. Es ilógico que un padre le diga al hijo: mira, hijo, tú no puedes estar tomando cuando tenemos la botella a la par. Yo creo que ese es un mal ejemplo que nosotros estamos dando. Pero Satanás, hermanos, es astuto. Satanás viene y se está metiendo en nuestra familia, se está metiendo en nuestros negocios, se está metiendo en nuestros ministerios, se está metiendo en todas las áreas, en la escuela, en la educación, en el sistema de este gobierno, en todas las naciones. Él está tomando y está queriendo ganar campo en el área de cada uno de nosotros. Él viene y se nos presenta y nos dice: mira, estas cosas son buenas, estas cosas son agradables,
Estas cosas te hacen sentir bien, pero como dije antes, engañoso es el corazón del hombre cuando se deja guiar por esas cosas. Yo creo que ahora Satanás está empeñado en poder destruir esos planes perfectos de Dios, y tiene a todos esos mensajeros que él tiene, ¿no? A los cuales muchos paramos oídos y que entonces nos dejamos ir por la corriente de este mundo. Hay unos que están cantando que dicen que vamos a ser felices los cuatro, y entonces empezamos a nosotros querer vivir una vida de esa, que hoy tengo una, mañana otro, dice otro, y entonces empezamos a practicar, a tener relaciones ilícitas que van a traer destrucción a nuestro hogar. La familia, hermanos, es tan importante que el enemigo viene, te presenta el alcoholismo, te presenta la drogadicción, te presenta las relaciones ilícitas sexuales con las parejas y con todo eso. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? Llevarte, cambiarte el destino que Dios preparó para ti, para que seas acompañante de Él en el destino que está preparado para Él. Yo creo, hermanos, de que tenemos que ser hombres que podemos tomar decisiones, porque muchas veces las personas vienen y te dicen: oh, pero es que si no lo haces no eres hombre. Hermano, no es hombre ser eso. Hombre es tener la determinación, tener el carácter de poder pararte firme, ser el sacerdote de la casa, ser ese hombre que sabe decir no a las tentaciones, que sabe que lo que le va a beneficiar, lo que le va a bendecir, lo que le va a perjudicar, y entonces puede tomar una decisión de no dejarse influenciar por las amistades. Es aquel hombre que sabe que tener una mujer es tener ser un hombre de verdad, respetarla, honrarla, amarla, así como Cristo amó a la iglesia. Nosotros practicar eso mismo con nuestras esposas, y no es andar de picaflor, de saltando de un lugar a otro. Hermano, ser fiel es tener los pantalones necesarios para poder decir: yo soy un hombre de verdad. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Pero muchas veces esa expresión, el sistema, el mundo en este momento te lo va a tomar como una imposición que tú le estás haciendo a tus hijos. Y ellos allá afuera están ahorita diciendo: nosotros no podemos forzar a nada a nuestros hijos. Es más, ellos van a decidir qué van a hacer. No es ajeno para nosotros el saber de que ahora en las escuelas mismas están evitando llamarles ellos, ellas. Hoy están inventando decirle ellas, eses, cosas que se están inventando solamente para poder hacer cumplir la agenda de Satanás en este tiempo. Yo creo, hermanos, de que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que tenemos que instruir a nuestros hijos de tal manera que cuando ellos escuchen en sus escuelas decirle: mira, tú puedes elegir lo que vas a hacer. No sé, tú tienes cuerpo de niño, pero tú puedes decidir otra cosa. Hermanos, que la identidad que el Señor obró en cada uno de nosotros desde un principio, pues su palabra dice: varón y hembra los creó. Esa es la identidad que nosotros tenemos que transmitirles a ellos, y cuando el enemigo venga a sembrarles una duda en su corazón, ellos puedan decirle: yo sé quién soy, porque yo sé que Cristo fue el que me hizo a mí. Yo sé la identidad que me ha dado. Yo sé que el enemigo viene a confundirme, pero yo sé que Dios tiene planes perfectos para mí, y yo sé cómo Él me formó a mí en este tiempo. Hermanos, Satanás tiene ese pensamiento. Cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos de que la instrucción de Dios a Josué, cuando toma esa determinación, es decirle: Josué, tú como padre, tú como madre, como familia, como cabeza de hogar, tú tienes que hablarle a tus hijos la palabra de Dios. La palabra de Dios, como les dije, es una verdad que no cambia, y es algo que el cielo pasará a la tierra, pero ella nunca va a pasar. Es por eso la importancia de transmitirla a nuestros hijos. Él le dijo a Josué: háblala a tus hijos, díselas cuando vayan por el camino, díselas cuando se vayan a acostar, díselas cuando se levanten, repítelas de día y de noche, pégalas en las paredes. La intención de Dios era que
las generaciones que venían después conocieran, así como esta generación, decía el verso que leímos, ellos también dijeron: no, nosotros también serviremos a Jehová, pues hemos conocido que Él libró a nuestros antepasados de la esclavitud de Egipto. Sabemos los milagros que ha hecho, sabemos que no faltó el pan en el desierto, sabemos que no faltó el cuidado, porque dice que una nube los cubría de día y una columna los dirigía de fuego en la noche. Ellos habían sido testigos y habían escuchado las maravillas que Dios había hecho. Por lo tanto, ellos conocían y también eran capaces de poder decidir y decir: nosotros también serviremos a Jehová, pues sabemos lo que el Señor ha hecho. Pero el problema en este tiempo, hermanos, es de que nosotros como padres estamos preocupados por entregarle a nuestros hijos las cosas materiales y no por instruirlos en el camino que la palabra del Señor nos enseña. Somos personas que pensamos y decimos: no quiero que mis hijos pasen las cosas que yo pasé, no quiero que mis hijos sufran por las cosas que yo sufrí. Pero es necesario que nosotros seamos hombres que sepamos instruir a nuestros hijos en la palabra, porque sabe que leyendo este verso nosotros nos podemos dar cuenta de cómo estos hombres habían hecho ese trabajo de transmitir la palabra del Señor. Pero luego en el libro de Jueces capítulo 2 verso 8, cuando habla sobre la muerte de Josué, dice la palabra del Señor: Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio de Timat Será, que está en las montañas de la tribu de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. Mire qué triste realidad es lo que sucedió después de la muerte de Josué. Mire qué triste realidad es aquella que se levanta una generación la cual no conocía los milagros, los prodigios que Dios había hecho, y por tanto ellos se dedicaron a adorar otros dioses. Cuando la ignorancia de ese Dios llega a la vida de nuestras generaciones, entonces ellos toman malas decisiones y se apartan y se dejan llevar por las corrientes de este mundo. Hermanos, yo creo que esto sucede a causa de también la responsabilidad de nosotros como padres. ¿Cuántas veces nosotros como padres estamos ausentes de nuestros hijos? ¿Cuántas veces, como les dije, nos preocupamos porque no les falte nada, pero les terminamos faltando nosotros? ¿Cuántas veces nosotros llegamos y simplemente sabemos de que está dentro de su cuarto y no sabemos lo que está pasando? Cuando escuchaba algunas noticias de ciertos tiroteos en las escuelas, los mismos padres de estos jovencitos se mostraban admirados y sorprendidos por lo que estos jóvenes habían hecho. Porque generalmente decían: yo nunca le vi un comportamiento raro. Yo nunca vi que él tuviera este tipo de pensamientos. Si él era bien tranquilo, se mantenía cerrado en su cuarto, ahí pasaba jugando en la computadora y no le hacía daño a nadie. Yo leía una noticia donde decía de alguien que practicó uno de esos tiroteos, que dice de que cuando este muchacho pasaba en la computadora, lo que hacía era estar enrolado a esas ISIS y todas esas corrientes terroristas. Los padres, hermanos, muchas veces pecamos de la ignorancia de lo que nuestros hijos están haciendo. Yo no sé cuántos conocieron sobre el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un hombre de que realmente era o fue algo atroz que él cometía. Él descuartizaba, mataba y se comía a sus víctimas. Pero esta persona, cuando los padres son también entrevistados, también nunca vieron un comportamiento diferente en él. ¿Qué nosotros estamos viendo en nuestros hijos? ¿Qué nosotros estamos haciendo para que estas cosas no lleguen a nuestro hogar? Hermanos, tenemos que nosotros ponernos alerta y estar pendientes de las cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto y cuando nosotros vemos que Dios nos presenta la vida y la muerte, la bendición y la maldición, cuando Él viene y te dice: yo quiero que escojas el camino de la vida, pero el camino del pecado te lleva a la muerte. Hermanos, la gracia de Dios sobreabunda para darnos una segunda oportunidad. ¿Sabe que cuando yo leía sobre este personaje, sobre esta persona, Jeffrey Dahmer, lo hice porque alguien me dijo:
¿crees tú que esta persona mereciera el perdón de Dios con todo eso que hizo? Entonces investigué qué es lo que había hecho y definitivamente creo que nosotros como seres humanos, como padre de alguna de esas víctimas, creo que nuestro corazón debería de ser un corazón rígido. Pero el corazón del Padre siempre es un corazón de amor. Esta persona se arrepintió. Esta persona reconoció. Esta persona en prisión se bautizó y aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Viendo todo eso, mi respuesta para la persona que me preguntaba era, y le dije: sí, Dios lo perdonó. Y me dice: pero ¿cómo es posible con todo eso que hizo? Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que no hay nada que nosotros hayamos hecho, que cuando tenemos arrepentimiento y se lo confesamos a Él, Él es bueno para perdonarnos. Hermanos, no me cabe duda. Y acuérdense que Dios no puede ser burlado. Y si Él tomó esa decisión y la hizo de corazón, créame que vamos a llegar allá al lugar donde vamos a estar junto con Él en el cielo. ¿Pero por qué? Porque Dios siempre, los planes que tiene son de bien para cada uno de nosotros y no de mal. La cosa es que tenemos la bendición y la maldición delante de nosotros, que nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pensar que nuestros hijos no pasen por las circunstancias que nosotros pasamos no es malo, pero también no es bueno escondérselas, porque les estamos escondiendo una realidad que un día ellos también van a vivir. El día de mañana ellos enfrentarán sus dificultades como cada uno de nosotros la hizo, pero lo que nosotros hoy somos es el resultado de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de nuestra búsqueda, de nuestra cercanía con Dios. Entonces, ¿por qué no venir y enseñarles a ellos que si hemos atravesado cosas difíciles, que si hemos estado en situaciones que nos hemos visto en el suelo, que hemos creído que no nos vamos a poder levantar, pero que en ese momento ha habido un Dios que nos extiende su mano, es un Dios que nos extiende y nos levanta, es un Dios que nos restaura, es un Dios que nos saca adelante, es un Dios que cambia la maldición que tenemos en ese momento por una bendición que es la que disfrutamos del día de hoy? Hermanos, no esconderle eso a nuestros hijos es estarle diciendo, es estarle enseñando que cuando el día de mañana él está en una circunstancia, él no recurra al mundo a buscar una solución, él no vaya al mundo a buscar una dosis de alguna droga para poder sentirse de que está saliendo adelante o quiera ahogar sus penas. Cuando esas cosas sucedan, él pueda levantar sus ojos a los cielos y decir: yo sé de dónde viene mi socorro, porque mis padres me enseñaron que aquello que de rodillas se pidió es aquello que se mantiene de pie. Por lo tanto, cuando ellos pasen estas situaciones difíciles, entonces ellos tendrán un lugar seguro donde recurrir y donde apoyarse para poder ser levantados y restaurados. Y es que la bendición de Dios, hermanos, la tomas tú y la transfieres a tus hijos. Y en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 12, dice la palabra del Señor: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, dice la palabra: los tuyos, tus hijos, serán aquellas personas, dice, que van a ser fundadores de generaciones. Los fundamentos de generación en generación se van informando a través de lo que tú vas a empezar a transmitir a ellos. Pero me llama la atención cuando dice: y será llamado reparador de portillos. Los portillos, hermanos, en los muros de la ciudad representaba aquellos huecos, aquellos espacios por donde el enemigo entraba, saqueaba, robaba, destruía adentro de la ciudad.
tú serás llamado reparador de esos portillos, dice la palabra del Señor. Porque con la decisión que tú tomas de tomar el camino de la vida, de tomar el camino de la bendición, entonces tú te conviertes en ese hombre que pone un alto a los ataques del enemigo. Ya el alcohol no va a tener lugar con tus hijos, ya las drogas no va a tener lugar con tus hijos, ya el divorcio no será una opción para tu matrimonio, porque tú vienes y pones el alto para que Satanás no venga y destruya tu casa. La casa será una fortaleza protegida por la presencia de Dios cuando tú tomas la decisión de poder levantarte y ser ese hombre que sabe instruir, que sabe guiar, que sabe dirigir a los tuyos en los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor: ahora se les ha presentado la bendición y la maldición, y ustedes escogerán lo que van a seguir. Pero ¿cómo escojo el camino del bien? Deuteronomios 30:20 dice: y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Aquí podemos ver cómo Dios es ese Dios de generaciones. Es ese Dios que visita una y otra generación. Es aquel que, si nosotros nos mantenemos siéndole obedientes, nosotros vamos a alcanzar esas bendiciones, pero sobre todo amando a Dios. Hermanos, la decisión correcta, el camino correcto para poder tomar la mejor decisión es el amor. Yo he visto muchas personas clamar a Dios en medio del temor. Recuerdo 2001, terremotos en El Salvador. Aquella tierra se estremecía y nosotros con mi esposa salimos del edificio donde estábamos. Veíamos aquel caos en la calle, aquellos carros que se detenían bruscamente, personas que estaban corriendo, personas que estaban llorando, ventanas que caían de lo alto y se quebraban los cristales, personas que caían de rodillas en ese momento diciéndole: Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Pero en esos momentos de temor es que esas personas buscan a Dios. Pero la forma correcta de escoger el camino de la vida no es por medio del temor, porque el temor un día va a pasar y entonces nosotros volvemos atrás. Nosotros nos volvemos y nos comportamos de la misma manera de antes, mientras otra cosa no igual sucede en nuestra vida que cause que nosotros volvamos a buscar a Dios. Yo creo que estamos en una zona en este país en el cual es raro que la tierra tiemble. Yo creo que algunos recordarán hace años atrás que se estremeció. No estaba en este lugar, no estaba aquí en Estados Unidos. No sé qué tanto pudo haber sido, no sé qué tanto los afligió, pero yo creo, hermanos, de que si a la voz de Dios la tierra tiembla, no esperes de que esta nación, que este sector, que esta área se vuelva a estremecer, porque si es necesario que Dios vuelva a hacer que esta tierra se sacuda para llamar la atención tuya, no me cabe la duda de que Él puede hacerlo con tal de llamar la atención y que tú vengas a los pies de Él. Pero la mejor decisión es hacerlo por amor. Hay muchos hombres predicando la verdad absoluta, la verdad que no cambia, del destino del infierno para aquellos que se pierden y son condenados eternamente. Hermanos, esa es otra verdad, pero las personas lo hacen de aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador por miedo de ir a ese lugar. Nosotros no tenemos que hacerlo por esa razón. Nosotros tenemos que hacerlo por amor a Dios, porque nosotros no lo hemos amado. Dice su palabra, Él nos amó primero a nosotros. Nosotros corresponder ese amor, nosotros ser personas que con la revelación de ese amor nosotros nos vamos a mantener firmes. Nosotros nos vamos a mantener a pesar de las circunstancias que vengan, porque el amor es eterno. El amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Y entonces nosotros vamos a ser hombres y mujeres que vamos a poder caminar de la mano de Dios aún en medio de las dificultades. Porque alguien en cierta ocasión dijo: bueno, ¿y de qué sirve seguir a Jesús? Siquiera sea como sea, vamos a sufrir. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y entonces, ¿qué beneficio tiene? Hermanos, quisiera enumerar por lo menos dos. Y es que la persona que sufre sin Jesús es una persona que sufre solo. Es una persona que sufre sin esperanza de ser levantado, de ser empoderado, de ser fortalecido y de ser consolado. Es una persona que sufre y que su sufrimiento no tiene ningún propósito.
Mas sin embargo, aquel que sufre con Jesús aún sabe que las malas experiencias se convierten en grandes testimonios el día de mañana. Sabe que los problemas se convierten en oportunidades y sabe que los tropiezos se convierten en sabiduría para cada uno de nosotros. Porque en Cristo, hermanos, hasta nuestro peor momento tiene propósito, pero sin Él, incluso el mejor momento no tiene sentido. Yo creo que tenemos que ser personas que sabemos que tenemos que saber diferenciar eso y entonces saber escoger el camino de la vida. Entonces escoger el camino que nos lleva a Jesús, el camino donde nosotros nos vamos a poder sentir seguros al lado y a la compañía de Él. La gracia de Dios está para poder perdonar cualquier pecado. La palabra del Señor nos presenta estos dos caminos, pero nos dice: ustedes tienen la decisión por cuál desean caminar. Yo quisiera pedirte que nos pongamos de pie y que como iglesia cerremos nuestros ojos y meditemos y podamos interceder, porque esta mañana, al igual Josué se paró delante del pueblo y le dijo: hoy el cielo y la tierra son testigos que se te ha presentado la bendición y la maldición, y eres tú el que decide el camino que va a seguir. Esta mañana se te ha presentado a ti y tú eres el responsable de decidir el camino que vas a seguir. Por ende, también eres responsable de las consecuencias que tendrás que enfrentar. Pero la sangre de Jesús, dice, es aquella que limpia y lava todo pecado. No hay pecado, hermano, que no pueda ser limpiado por la sangre de Jesús. No te sientas descalificado por muy malo que pueda ser o por lo malo que nosotros hayamos hecho. Dios está aquí para darte la oportunidad de poder cambiar el destino que nos estamos llevando y llevarnos a la bendición que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos enseña y nos dice: yo estoy aquí delante de ti, yo toco la puerta y llamo. Es tu decisión si me la abres y me dejas entrar y poder comer contigo y poder vivir contigo y poder enseñarte el camino que tú tienes que llevar.